Si de aquí a que falten unas 2 semanas yo selecciono el listado como para que miren cuál es el listado que ya ustedes tienen, solamente quitar los laboratorios, se los paso de todos modos. Si no, ya saben que es lo que van a entrar. Con relación, el doctor Romero me pidió un favor, me imagino que ustedes se han dado cuenta ya que tanto en reproductor creo que aparece, como en sanguíneo aparece este simposio. Él ya hizo la solicitud con la doctora Pilar y el doctor Padrón y les manda decir el estudiante que se inscriba y por supuesto que vaya al simposio, pues tiene el permiso en el caso de que ocurra algo en laboratorio o que ocurra algo en una clase magistral si entra dentro de ese grupo. Si quiere ir, pues tiene que inscribirse. El costo es 150.000 pesos y será, ya le digo cuándo, del 13 al 15 de noviembre. Entonces ya saben, no es que no se vaya a dictar clases, es que el que pague la inscripción y demuestre la inscripción tiene el permiso para ausentarse esos días, por orden ya de decanatura y dirección del departamento. Con relación a la clase de trastornos genéticos de la coagulación, sigo a la espera del doctor Carlos, ya le he escrito varias veces, vamos a ver qué me resuelve. Si vemos que la cosa se complica y no he podido resolver con él, pues tomaremos la decisión. Lo ideal es que se dé la clase. Si ya no logro conseguir una segunda persona o algo y me toca cancelarla, pues yo les avisaría qué ocurre con ese tema. Pero estoy detrás de él para que se dicte la clase. Ok, listo. Ahora sí vamos entonces a la clase de... bueno, mañana estaré en el espacio normal de 8:30 a 10:30 en el laboratorio que dice LF1, esperando al grupo de mañana que quieren hacerme alguna sugerencia o petición del examen escrito. Como este lunes fue festivo, yo les mandé un correo, pero vuelvo y les digo, este lunes fue festivo, entonces voy a abrir el espacio para que fueran de 1 a 2:30, mañana de igual forma de 1 a 2:30 los del grupo del lunes, o sea, el 01. ¿Ok? Para que vayan y me busquen en el 4º piso del bloque de salud. Si mañana quiere ir, sin ningún problema, puedo ir mañana de 8:30 a 10:30 en el LF1, que es la clase de mañana. Allí estaré. Ok, entonces yo creo que ya hay más avisos parroquiales. Vamos a lo que vamos. Hoy vamos a tener una clase que va a estar literalmente, va a estar asociada a 2 pasos. ¿Cuáles son los 2 pasos? Uno, pues yo les voy a dar una clase magistral, que no es tan larga, más o menos corta, porque ya yo hablé con la profesora Idea y pues ella se encargó de la parte de doctor citológico, patológico, de las enfermedades por papiloma. Yo me voy a encargar de la parte de microbiología, pero además de eso, vamos a hacer una segunda actividad que ahora les muestro en Brightspace, donde ustedes van a leer unos documentos y vamos a responder unas preguntas. Hagamos, digamos que una mesa redonda, pero no tan redonda. Cuadrada, más bien. Ok, como todas las clases, ustedes saben que pues, yo tengo un resultado de aprendizaje, ¿cierto? Es lo que se espera. Pero aquí no se me cargó en este caso. De igual forma, ¿cuál es el resultado de aprendizaje que siempre está en las clases de microbiología? Pues que ustedes logren identificar o reconocer las estructuras propias de este microorganismo, enzimas, estructuras, componentes de factores de virulencia que puedan causar el daño en el huésped, o sea, en el humano. ¿Cómo cuáles? Entonces vamos a ver si produce verrugas, si produce cáncer, qué produce en este caso, ¿cierto? En el caso del papiloma. Y además de eso, la temática del tema dice que vamos a hablar un poquito de vacunación. Entonces, ¿cómo se aplica esta vacunación? ¿Cómo ocurre la vacunación? ¿Cuándo se debe colocar? ¿A quién se le debe colocar? Etcétera. Entonces, antes de hablar de papiloma, pues tenemos que saber que papiloma es un virus, ¿cierto? Y si es un virus, ¿qué es un virus? ¿Qué? Una partícula, vale, va por ahí. Una partícula infecciosa. Una partícula infecciosa que quiere replicar su información. Puede ser. Depende de un microorganismo para poder sobrevivir.
Ok. ¿Qué otra característica tiene? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si entendemos que es un virus, vamos a saber más o menos, a tener una idea de qué va a ser ese virus, por qué que produce daño, por qué induce lo que está induciendo una persona con papiloma. Ok, entonces, en alguna literatura me dicen que los virus son seres vivos, otros me dicen que no son virus. Por el solo hecho de que carecen de ¿qué? De núcleo, carecen de, no pueden almacenar ATP, no pueden almacenar mucha información, no producen carbohidratos. Entonces, al no producir esto y no tener la maquinaria, pues entonces lo consideran como no vivos. Pero hay otras referencias que me dicen, pero si él intenta replicarse para poder sobrevivir, entre comillas, pues entonces es un ser vivo. En fin, exacto, son teorías, ya. En fin, eso no viene el caso para la clase, ¿cierto? Pero sabemos que entonces un virus, literalmente, es un microorganismo que está conformado por componente proteico y por ácido nucleico. Llámese RNA o DNA, que algunos son de cadena simple, otros de cadena sencilla, y que tienen diferentes polaridades, ¿cierto? Estos virus, entonces, al no tener la maquinaria, vienen siendo parásitos intracelulares obligados, ¿cierto? ¿Y por qué parásitos? Porque necesitan de la maquinaria del huésped, ¿cierto? Y se alimentan, o digamos se alimentan o utilizan su maquinaria para poder sobrevivir y replicarse. Ok, entonces, algunos componentes generales. No pueden reproducirse ni llevar a cabo procesos metabólicos sin una célula huésped. No me vas a dar moneda, güey. Sí o sí necesitan estar dentro de una célula. El ácido nucleico codifica la información genética única para cada virus. Si el virus es virus ébola, él no se va a transformar en virus de papiloma, ni viceversa. El virus de papiloma, pero se convirtió en virus de VIH. No, cada virus mantiene su información. Ah, que hay cambios, mutaciones, sí, sigue siendo el mismo virus, pero que mutó algo. Ok, pero sigue siendo el mismo virus. Ok, no van a dejar de ser de papiloma, cambiar a virus de la rabia, por decirlo así. En prácticamente todos los virus, al menos una de sus proteínas forma una cubierta, que se llama la cápside, ¿cierto? ¿Por qué les coloco toda esta información aquí? Porque con esto vamos a ir comprendiendo qué ocurre con los virus, en este caso papiloma, y por qué la importancia de su cápside. Esto tendrá algo que ver con la vacuna más adelante cuando lo comencemos a ver. Entonces, esta cápside, ¿qué va a hacer? Va a estar alrededor del ácido nucleico y lo va a proteger, ¿cierto? Recuerden que entre los virus hablamos de virus desnudos y virus cubiertos, ¿cierto? Con una membrana. Esa membrana normalmente es lipídica. Entonces, hay virus que la tienen, hay virus que no. Entonces, ¿podremos llamarlos parásitos por excelencia? Sí, por efecto son parásitos por excelencia porque necesitan nuevamente estar dentro de una célula. Entonces, los virus no pueden sintetizar proteínas porque carecen de ribosomas. ¿Necesitan qué? Ribosomas del huésped. ¿Para qué? Para hacer la traducción de su RNA mensajero viral. Deben usar los ribosomas para traducir y producir proteínas. Sí o sí necesitan la maquinaria del huésped. Los virus también son parásitos energéticos. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere esto de parásitos energéticos? Porque ellos no generan ni almacenan ATP. Si ustedes recuerdan, la moneda energética por excelencia es el ATP. Entonces, como los virus no tienen dónde almacenarla, ni tienen dónde crearla, pues literalmente también son parásitos energéticos. Entonces, con esto, ¿qué comprendemos? Que el virus del papiloma tiene que meterse dentro de una célula y tiene que, sí o sí, utilizar la maquinaria celular de donde entre. Eventualmente, cuando hablamos de virus papiloma, normalmente pensamos en qué región. ¿Cuál? Genital, ¿verdad? Entonces, un epitelio típico de las mucosas y epitelio típico de los genitales. Entonces, de alguna manera, tiene que sobrevivir allí. El virus invasor utiliza los nucleótidos y aminoácidos de la célula huésped. Es que si le colocamos lógica para poder crear más material genético de una sola hebra que coloquen, ya sea simple o doble, pues él tiene que utilizar todo de ese huésped, en este caso los nucleótidos y aminoácidos.
para producir ácidos nucleicos y proteínas respectivamente. Esto es bastante importante porque cuando nosotros comenzamos a ver que hay virus del papiloma que se pueden quedar latentes en la región basal o en células basales, y por qué algunos pueden comenzar a crecer, por qué otros llegan a expulsarse y por qué algunos deciden causar cáncer, tiene que ver con cómo se comportan dentro del huésped con relación a esto. Entonces poco a poco vamos a ir entendiendo esto. Algunos virus utilizan los lípidos y las cadenas de azúcar de la célula huésped para formar sus membranas y glicoproteínas. Entonces, esto es muy típico de los virus que tienen membrana. Ok, entonces aquí tengo algunas preguntas muy sencillas, que literalmente son de fundamentos. Todo esto que hemos venido hablando es de fundamentos, que espero la gran mayoría lo recuerde, si no, pues bueno, aquí lo estamos recordando. Y tengo algunas preguntas. Vamos de una por una. No tomen fotos, eso no sale en el examen. Cuando ya tengan la respuesta de los 4 me dicen. ¿Ya? Ok. Vamos a la primera. ¿Cuál es? ADN desnudo. ¿Qué significa que él sea desnudo? ¿Eso le trae beneficios o le trae prejuicios? Que no tiene ropa. Muy chistoso. La boca corta. Ok, vamos allá. Resulta que cuando un virus es desnudo, al no tener material lipídico en su membrana, tiende a ser un poco más resistente a los desinfectantes y elementos típicos que puedan dañar la membrana lipídica. Entonces, este tipo de virus son bastante resistentes a medios externos. Pero bueno, la pregunta puntual es que es un virus de DNA o de ADN desnudo. O sea, no tiene una envoltura. Listo, vamos a la segunda. ¿Cuáles son las principales vías de transmisión del papiloma? Pregunta más larga, la respuesta más larga, esa es cierto. Contacto sexual, en algunos casos por contacto directo con la piel. Ok. La 3. La C. Ok, son los más comunes, ¿cierto? Y la 4, ¿cuál es una de las formas más efectivas, de prevenir la infección por HPV? ¿C? Última palabra. Ok, vamos a ver, ¿quién defiende la B? Estamos para eso, para defenderla. ¿Qué ocurre? Ideal, pues usted dice, si la transmisión va a ser por relaciones sexuales, eventualmente el uso de preservativo durante las relaciones. ¿Cuál es el problema? Que esto es lo ideal. Eso ocurre en un momento rápido de efervescencia. Ese es el problema, que no todos se van a cuidar a pesar de que usen el preservativo. El hecho de que con preservativo no es igual, no se siente lo mismo. Entonces, a la segura, ¿qué es lo que va a proteger? La vacunación. Porque ya con la vacunación, si sigue usando preservativo, pues perfecto, se va a evitar otras enfermedades. Pero si no lo usa, ya está vacunado contra el HPV. ¿Sí? Depende del tipo de vacuna. Ya vamos a hablar de la vacuna tetravalente, nonavalente, y vamos a ver cuál es. Listo. Más preguntas.
¿Listo? ¿En qué grupo de edad se recomienda generalmente la vacunación? La C, ¿cierto? ¿Ok? Generalmente entre 9 y 26 años. Es más, cuando una persona tiene más de 26 años, algunas veces dicen que ya la vacuna pues no sería necesaria. ¿Por qué? Porque en ese rango, por supuesto, no de 9, Dios libre a nuestras niñas, a nuestros niños, pero ya de 14, 15, que comienzan a tener relaciones sexuales hasta los 26, con seguridad han estado en contacto con el papiloma. Entonces por eso dicen que a partir de los 26 o más, pues se la puede colocar, pero lo más seguro es que ha tenido contacto. Pero bueno, no importa. Tiene que estar en ese rango, entre los 9 y 26. ¿Por qué las 9? Porque es una edad escolar. Y además, las vacunas se han probado a partir de esa edad, no menos. Entonces, a partir de los 9, principalmente en niñas. Recuerden que nuestra población todavía no se coloca en niños. Sería lo ideal comenzar a colocarlo. En algunas zonas se coloca, pero, perdón, por eso en algunas zonas se pone, ¿cierto? Ideal que se le coloque pues tanto a toda la población de niños y niñas, pero no es tan así. Sí o sí, en las niñas está ocurriendo. ¿Qué tipo de cáncer puede ser causado por HPV? Garganta y boca. Entonces, por supuesto, esta en la 7 no tiene nada que ver con gripe. ¿Quién me recuerda qué es esa prueba? Ok, ya ustedes vieron histología con la profesora Ide, asociado a papiloma. ¿Sí? Ok. Entonces, alguna de esas coloraciones que se utilizan, pues puede ser base de esta prueba. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora si se acabaron las preguntas, vamos a comenzar a hablar un poquito del papiloma. Entonces, el papiloma es un virus pequeño, literalmente comparado con otros tipos de virus, es bastante pequeño, no tiene envoltura, por ende esa resistencia que tiene a componentes externos, detergentes, algo similar a eso. Epiteliotrópico, ¿qué significa? Tiene predilección por los epitelios, en especial pues de tipo de epitelios ya sea mucoide o en el caso de piel, porque también podemos encontrar papiloma a nivel de piel, ¿cierto? Contiene ADN circular bicatenario. ¿Qué significa que sea bicatenario? 2 cadenas, ¿cierto? Y una longitud de 7.000 a 8.000 más o menos pares de bases. Posee cápside e icosaédrica. ¿Se acuerdan del que yo les decía que la cápside es un componente donde hay bastante proteína? ¿Y esa proteína qué va a hacer? Pues proteger ese material genético que está aquí adentro, ¿cierto? Compuesta por 72 capsómeros. Esto ya de capsómeros tiene que ver con la forma que tendrían para su unión y formar toda la estructura. La estructura entonces tiene ausencia de envoltura y por ende le confiere baja susceptibilidad a agentes externos. No están susceptibles. Perdón. Entonces, existen diferentes tipos de proteínas. Esta es una imagen muy, digamos que muy de kinder, de primaria. Ya les voy a mostrar unas imágenes un poco más complejas. Resulta que, por supuesto, existen ciertos grupos de proteínas que son expresadas por el virus, que algunas de estos pues, van a tener alta implicación en lo que tiene que ver con la enfermedad maligna, como es el caso de 6 y 7. ¿A qué se refiere con enfermedad maligna? Desarrollo de cáncer, ¿cierto? A la alteración celular. Estas proteínas pues, se expresan constantemente en algunos tipos de tumores y actúan de manera cooperativa ¿para qué? Para inmortalizar una célula. ¿Por qué la inmortalizan? Pues para evitar que se muera y por ende pueda seguir creciendo y ahí viene la malformación entonces de algunas verrugas o tumores que vamos a ver más adelante. No te escucho, no.
Se estiman aproximadamente más de 400 tipos de papiloma, pero ¿cuántos han sido demostrados? ¿Cuántos han sido evidenciados? Aproximadamente 380 y 220, completamente clasificados. O sea que queda un buen rango de virus de papiloma que todavía no se ha visto. Son responsables de aproximadamente el 5% de todos los cánceres a nivel mundial. Uno diría 5% es nada, pero no, es bastante. 625.000 a 69.000 hombres desarrollan cáncer debido a esta infección, o sea, es bastante. Entonces tenemos que dejar de pensar de que solamente el cáncer se le va a desarrollar a la mujer, ¿cierto? Le puede dar al hombre también. Oiga, están hablando de infidelidad y de marido y demás. Ok. Casi todos los casos, 99.7% de cuello uterino, son causados por el virus del papiloma. Entonces, esto es una cifra, un porcentaje bastante comprometedor. Lo tomé de este artículo y el 80% de todos ellos son de cuello uterino. O sea que sí o sí hay que intentar colocarle vacuna a todas las niñas, en lo posible. Y por supuesto a los niños también. Sin embargo, las infecciones de papiloma también son responsables de gran proporción de cáncer anal, vaginal, pene, vulvares. O sea que no solamente se queda en cuello, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito entonces del virus. Resulta que como todos los virus, pues tienen toda su información en diferentes niveles, digamos que diferentes secciones o fragmentos. El genoma del papiloma se divide en 3 regiones, una que se conoce como temprana, una tardía y otra que se refiere a región de control largo. Esto de temprano o tardío hace referencia a en qué momento de la replicación comienzan a aparecer. Entonces, la región E, que es la región temprana, literalmente va a codificar para qué? Proteínas responsables de replicación, transcripción, liberación, creación de entorno, evasión del sistema inmunológico, o sea, un componente bastante importante. Digamos que la región E literalmente pues controla todo lo asociado al comportamiento del virus en sí. La región L codifica proteínas de la cápside, L1 y L2, o sea, todo lo que se va a encargar de la protección de ese casco que va a estar cubriendo el material genético. Y la región LCR entonces no es codificante, pero participa en la regulación de todo esto que está ocurriendo aquí. ¿Listo? Esto que está aquí y aquí, PALS o PAI, son regiones que marcan dónde termina o dónde comienza una transcripción. Entonces, de manera general, esto es lo que está ocurriendo acá. Si yo les digo a ustedes que en este momento intenten diseñar una vacuna, ¿cuál de esas regiones intentarían utilizar? ¿Cuál? ¿Qué es lo que queremos hacer con una vacuna? ¿Qué creen que queremos hacer con una vacuna? Sí, pero ¿qué hace una vacuna? ¿Qué hace? O sea, desarrollar una respuesta inmunológica sin enfermarme, ¿cierto? Ok, ¿qué de eso que está allí me podría ayudar en desarrollar una respuesta inmune, pero sin que me haga daño? Entonces, váyanlo pensando que ahora al final hablamos de la vacuna y se van a dar cuenta cuál es. Ok. Entonces, resulta, ya está aquí el virus un poco más bonito, ¿verdad? Más, digamos que más estructurado. Nótese entonces que sigue el L1, L2 y un montón de componentes proteicos que van a tener diferente influencia en el virus. Influencia, que influyen. No vieron la influencia, lo llaman influencia, ¿no? Que van a influenciar en el virus. Ok, estas dos que están acá, entonces son las que se asocian con lo que ya me imagino ustedes han hablado con la profesora Ide y con los demás profesores que hayan visto histología o patología, donde pues van a interactuar con estos dos componentes que hacen qué cosa en la célula. P53 y PRB. Hacen control, ¿verdad? Control para que no haya un crecimiento celular exagerado, ¿cierto? Entonces, la interacción de estas dos componentes
Estos componentes proteicos pues van a literalmente inactivar estos dos genes que se van a encargar del control del crecimiento. Vamos a ir viendo poquito a poquito. Entonces, aquí algunos ejemplos de lo que tiene que ver, pues no ejemplos, perdón, utilicé mal la palabra. Digamos que de los grupos, los tipos de virus que se van a encargar pues de inducir algún tipo de lesión en el humano, ¿cierto? Ya sea la piel o mucosa. Entonces vamos a hablar del tipo de verrugas en diferentes partes del cuerpo, aquellos que ya me generan condilomas, aquellos que me van a generar incluso cáncer, y vemos cómo entonces pues hay diferentes tipos, ¿cierto?, de papilomas. Si buscamos los más agresivos, ¿cuáles eran según las preguntas? 16, 18. Ok, pero miren que no solamente son ellos, son los más frecuentes, ¿verdad? Pero también existen más. Y hay otros que posiblemente están en estudio y posiblemente están siendo asociados a desarrollo de cáncer. Entonces no es solamente estos dos. Por eso cuando se comenzó con la vacuna, que querían que toda vacuna tuviera esos dos, comenzaron a decir, no, pero es que hay otros tipos de papilomas que me pueden inducir cáncer. Entonces hay que aumentar, digamos que la capacidad de estas vacunas. Y por eso comenzamos a hablar de bivalentes, tetravalentes, nonavalentes. Entonces van aumentando la cantidad de tipos que pueden generar inmunidad. Por supuesto, así la vacuna sirva para 5, para 4, para 6, para 9, para lo que sirva, tiene que tener sí o sí el 16 y el 18. Ok, vamos a ver esta grafiquita aquí entonces para comprender un poquito qué es lo que pasa. Resulta que el virus, de alguna manera, ya sea por relaciones sexuales, donde hay unas pequeñas abrasiones o pequeñas fisuras, ¿cierto?, que no las vemos ni las sentimos de pronto, el virus logra adentrarse ¿a dónde? Pues a la capa epitelial más basal, o sea, más cerca a la lámina basal, ¿cierto? Resulta que en esos espacios de esta lámina basal, de este epitelio que está acá, va a ocurrir varios pasos para que el virus comience a multiplicarse y salir, ¿cierto? Explotar la célula que está aquí en la parte apical y comenzar a salir nuevos virus. Entonces, se sabe, según la literatura, se conoce que esto que está aquí se conoce como episoma. ¿Y qué viene siendo un episoma? ¿Qué me recuerda? ¿Qué me ayuda a buscar? ¿Qué es un episoma? Para que no solo sea yo el que hable. Bien, esto que está así en forma circular. Vamos a ver si coloco aquí el cursor. Sí, ¿quién lee por allí qué es un episoma? Dale, duro. Ah, está cargando. Ok, entonces, como lo vemos aquí, un episoma entonces, ADN, en este caso bicatenario, perdón, extracromosómica. ¿Por qué es extracromosómica? Porque no hace parte del componente cromosómico de la célula, ¿cierto? Entonces, se va a quedar allí en el núcleo sin causar ninguna alteración, quieto, sin hacer daño de nada, solamente se va a quedar allí quieto sin causar más nada. ¿Por qué? ¿Qué hace con eso? Esta es la forma de mantenerse latente. O sea, las células se van a seguir replicando en su forma normal y el virus va a seguir en esta célula quietecito, sin hacer nada. Cuando ya el virus literalmente decide, ya sea por componentes inmunológicos, por alteraciones en el mismo epitelio, que ya no es necesario quedarse como episoma, sino que ese episoma va a comenzar a replicarse. Entonces ahí es donde comienza entonces a subir capa tras capa, de manera que en esta zona, que ya es una capa donde ya se ha separado un poco de la basal, comienza entonces la replicación y comienzan a formarse entonces E1, E2, E4, E5, E6, E7. Cuando ya se está alejando literal de la zona basal, o sea, ya está llegando a la zona apical, en ese epitelio, en esa zona, no epitelio, no, perdón, en esa capa celular es donde comienzan a aparecer entonces L1, L2, L3 que tienen que ver con la cápside. Entonces en este punto literalmente se crea la cápside y los virus pueden ser expulsados.
para generar una nueva infección. ¿Listo? Ok, ¿cómo se hace entonces el protocolo de estudio? ¿O cómo hacemos estudio diagnóstico? Según la literatura, mire, yo siempre les estoy colocando las referencias aquí debajo de cada diapositiva. Entonces, pues hay que ver. Hay diferentes, literalmente esta diapositiva nos muestra como visitas, diferentes tipos de visitas. ¿Y qué es esa visita? Pues literalmente las idas al médico. Donde eventualmente, ¿qué se toma? Se toma un swab, ¿cierto? La toma de muestra convencional, donde se puede tener literalmente dos tipos de muestra, una para hacer tinción y una para hacer estudio molecular. Si eventualmente me da negativo, pues nada que hacer. Si me da positivo, entonces literalmente comienza ya a hablarse de una colposcopia. No sé si lo vieron con la profesora, tenía que ver con colposcopia, que es literalmente hacer una visualización con una especie de cámara y luz en el espacio, pues, en los órganos de reproducción. Además de eso, entonces, ¿qué se hace? Se siguen haciendo pruebas para poder, pues, mirar a ver si eventualmente hay alteraciones o no hay alteraciones a nivel del epitelio escamoso. Si eventualmente sigue dando positivo, pues lo ideal es comenzar a hacer ya todo lo que tiene que ver con pruebas especiales para cáncer, seguir con la colposcopia, y si da negativo, pues eventualmente se descarta aquí. Entonces es un paso a paso, no es que la primera vez que llegó la paciente o el paciente enseguida le van a decir que tiene cáncer. Va un paso a paso, citología, de pronto se me olvidó la palabra, el Papa Nicolau, y después entonces hacer una visualización un poco mejor con colposcopia, y si se puede inmediatamente solicitar la búsqueda por biología molecular de los tipos de papilomas que posiblemente puedan estar en el paciente o la paciente, pues también hacerlo a la vez. Todo eso pues va a llevar a la guía del ginecólogo quien esté tratando este caso. Esto que está aquí, entonces me salté un poquito, es lo que tiene que ver con las distintas vacunas que existen. Entonces hay vacunas, aquí por lo menos me está mostrando, esta vacuna, la Gardasil, me sirve para los tipos 6, 11, 16, 18. Ya esta que está aquí, Gardasil 9, me sirve para 9 tipos diferentes, que es la que se conoce como nonavalente, cuadrivalente, trivalente, y así sucesivamente. Lo importante, como ustedes se dan cuenta, es que tienen que tener la 16 y la 18 mínimo. Mínimo tienen que tener eso. Entonces, ¿cómo se desarrolla la vacuna? Ahora sí viene la parte importante. Existen diferentes métodos o técnicas, pero lo que sí o sí se hace es recombinación. Entonces, hacer recombinaciones se utiliza ya sea una eucariota como Saccharomyces cerevisiae o se utilizan procariotas como E. coli. ¿Qué se hace? Se induce en ellos, pero ¿qué se inducen? Solamente L1. ¿Se acuerdan L1 que era lo que hacían? ¿Se acuerdan? Proteína de cápside, ¿cierto? ¿Qué hace con eso? Al producir la estructura, que es lo que en realidad se muestra a la célula, pues eventualmente va a inducir una respuesta. ¿Qué es lo importante? Que literalmente lo que estamos creando, digo lo que estamos creando por el humano, yo no he creado ninguna vacuna. Lo que están haciendo es una cápside, un balón vacío, por decirlo así. Dentro de esa cápside no hay material genético. Entonces por eso la vacuna no puede generar una infección. Pero sí puede, al tener esa estructura externa, va a poder inducir que las células lo reconozcan, vean que tienen todo un componente propio del virus y las células van a comenzar a crear anticuerpos y a defenderse del virus, donde eventualmente no hay nada por dentro. Listo. Ok, esa es la parte que tenía para comentarles. Vamos a hacer una actividad para que salgamos a las 6. O antes de 6, vamos a ver. ¿Ven? Vamos a ver. Entonces, aquí en reproductor, aquí en esta microbiología ya voy a habilitar
hay dos documentos. Vamos a leerlo de manera corta, rápido si pueden, y yo después les hago unas preguntas aquí que ustedes me ayuden a contestarlas. Estos dos que están acá. Entonces entran al sistema reproductor, los coloqué en la carpeta de microbiología que ya estaba, y en la carpeta de micro está farmacología, no, perdón. Aquí, recomendaciones para vacuna y virus del papiloma en el hombre. No, es que no importa porque yo estoy con mi